ASET colabora con los emprendedores. Torre Saber Comer colabora con los emprendedores. Hola, muy buenas noches. Por fin es lunes. Una semana más comenzamos en Emprendedores esta andadura de observar un poco la realidad del emprendimiento en sus múltiples facetas cada semana. Esta noche tenemos el honor de contar con un invitado que tiene mucha experiencia en el mundo del emprendimiento y mucha obra realizada. Es un buen broche para terminar un poco la temporada, este curso, y poder continuar con todos ustedes a partir de septiembre. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches, Roberto. José Luis Fernández es el director y propietario de Ediciones Tantín, que prácticamente todos ustedes conocerán porque es un hombre que lleva muchos años en Cantabria y que lleva mucha labor realizada. Entonces, bueno, pues yo creo que es una buena manera de agradecerte que estés aquí con nosotros, que podamos compartir un poco esta tertulia de los lunes, que a las 10 de la noche, hombre, ahora en verano pues estamos todos un poco más de fiesta, ¿no? Pero es una buena hora para recogernos un poco en casa y poder intentar aportar un poco de reflexión, que es un poco nuestro pequeño objetivo. José Luis, Ediciones Tantín, ¿desde cuántos años ya estamos hablando? ¿Cuándo empezó? Bueno, los inicios se remontan a 1977, pero con sello editorial propio estamos hablando del año 1983. Fíjate, estamos hablando de 30 y bastantes años, 30 y algún años. 31 años, sí. Sí. Y un poco la pregunta, así como que se me ocurre, es cómo es posible mantener un proyecto 30 años en un sector como es la cultura, que parece como ahora, a lo mejor hace unos años no se veía de la misma manera, pero ahora parece como que es una misión imposible, ¿no? Bueno, la cultura es algo que está inmersa en la sociedad, ¿no? Ahora, si hablamos de cultura oficial, oficiosa, o si hablamos de cultura del pueblo o de cultura, la palabra cultura encierra muchas definiciones, ¿no? En término muy amplio, pues es el conjunto de todas estas cosas que los seres humanos sabemos hacer, ¿no? Y en el entorno de un lugar tan más pequeño como puede ser Cantabria, pues es lo que las personas que viven y se desarrollan en Cantabria saben hacer, tanto a nivel económico como a otros niveles sociales. Ediciones Tantín ha ido un poco recogiendo ese sentir, ese quehacer de todos estos años, y ahora mismo, así aproximadamente, ¿cuál es el número de obras que habéis hecho en todo este tiempo? Bueno, pues estaríamos hablando de cerca de 700 títulos. Que se dice pronto, ¿eh? Esto un poco implica diferentes ámbitos de
del pensamiento, algo de literatura, ensayo, es decir, me imagino que habrá un poco de todo, ¿no?, en toda esta colección, en este resumen, por decirlo así, ¿no? Curiosamente, hace unos días me encontraba con unas personas que cuando nos iniciamos, en los años 70, 77 exactamente, 77, 78, hicimos una publicación dirigida al mundo de la docencia, que era Historias de la filosofía. Y entonces ese trabajo, bueno, durante un tiempo estuvimos haciendo para los estudiantes. Curiosamente ahora estamos con una segunda historia de la filosofía. Bueno, yo creo que es más que una segunda, porque ya en otras ocasiones también ha habido publicaciones de este tipo, ¿no? Bueno, entonces, no sé, es casi como un empezar, ¿no? Volver a empezar, ¿no? Pero pienso que es un momento importante para la filosofía, por muchas circunstancias, ¿no? El hablar ahora mismo, que está muy de moda, el hablar de emprendimiento para ti, que llevas muchos años en el quehacer, porque tú anteriormente de estar en el mundo editorial venías un poco de la empresa, ¿no? Tú estuviste una etapa anterior en el mundo empresarial, claro, ya estamos hablando de hace casi 40 años, ¿no? Pero quizás a lo mejor también esa etapa que tú viviste te sirvió de una manera positiva para aplicarla un poco. Quiero decir que hablar de emprendimiento ahora pues es como, bueno, como que es una palabra de moda, una especie de corriente, pero el emprendimiento no ha nacido ahora, ni mucho menos. Es decir, ese espíritu de cada día ir equivocándonos y corrigiendo, por definirlo de alguna manera, es muy antiguo. Y yo creo que en tu caso, pues tú lo has venido ejerciendo en este tiempo. Quiero decir que vamos a desmitificar un poco las modas, las palabras, porque yo creo que esto está inventado, ¿no? Bueno, yo me tendría que remontar a la época de estudiante, ¿no? En mis inicios. Empecé muy tarde a estudiar por una serie de circunstancias personales y en el colegio en el que estuve, pues que en este caso estamos hablando de los Escolapios, ya me supieron transmitir esa inquietud, que la recogí bien. Y el primer negocio que yo monté fue en el Colegio Salesiano, una sala tenía 14 años, una sala de juegos pues muy completa. Y realmente salió muy bien aquello. Otras cosas no me han salido tan bien, no gané nada de dinero, pero ejercité el emprendimiento allí. Y el colegio salió beneficiado de aquello y bueno, hicieron con los resultados económicos de aquello inversiones. Bueno, es un poco largo, pero vamos, en fin. Quiero decir que con 14 años fue el primer negocio que monté, fue una sala de juegos. Y a partir de ahí, bueno, pues alterné los estudios con el trabajo y dentro del mundo de la empresa, estuve en 2 empresas anteriormente y en un momento determinado pues decidí dar el salto y hacerme tu autónomo. Propio proyecto. Pero más por ser empresario, por querer desarrollar lo que uno, bueno, pues en ese momento creía o pensaba o tenía intención. Y lo hice en un momento complicado porque yo estaba casado, tenía 3 hijas y fui a la empresa donde trabajaba a pedir la cuenta y me dijeron, pero hombre, si te vas a quedar sin paro y sin nada. Y eran momentos, bueno, difíciles.
pero tenía que tomar una decisión y la gente de mi entorno, la verdad es que lo entendió, la familia y los amigos, y me apoyaron. Yo considero que esa fue una parte importante. Es más, tengo un amigo que mantengo desde edad temprana que me acompañó y me esperó en el coche mientras yo entraba a la empresa a decir que me iba. Pero bueno, ahora lo pienso en frío y bueno, ha habido un recorrido, ¿no? Y un tiempo, pero no sé, te da como un poco de miedo, ¿no? El aconsejar este tipo de cosas. Pero sucedió, sí. En estos tiempos un poco que vivimos, que si entonces eran tiempos también difíciles, ¿no? 70 y muchos, estamos hablando cuando tú tomaste un poco esa decisión. Era otro momento del país, otro momento de la sociedad, pero en cualquier caso yo creo que es incluso atemporal, ¿no? Cuando uno, bueno, siente eso y es fiel un poco a sí mismo, pues podría ocurrir ahora. Lo que pasa es que tanto entonces como ahora no deja de ser, bueno, pues un poco vertiginoso, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo que se ansía tanto un puesto de trabajo que el renunciar a él parece como una paradoja así un tanto curiosa, ¿no? Pero en cualquier caso un poco viene a demostrar esto, ¿no? Que es algo, bueno, que no hemos inventado nosotros, que no lo ha inventado la época actual y que ya es viejo. Entremos un poco en el quehacer diario que es el mundo editorial, que es la cultura en general. A lo largo de este tiempo, bueno, son muchos títulos, mucho trabajo, muchas personas. ¿Con qué te quedarías un poco si tuvieras que elegir de todo este tiempo, de todas las experiencias, de todas las personas? Porque claro, me imagino que habrá habido de todo, ¿no? Pero también gente muy interesante. Bueno, ¿cuál sería un poco estas 2, 3 cositas que tú pudieras un poco, con las que te quedarías principalmente? Qué duda cabe que en cada momento hay una, ¿no? Es decir, para cada momento hay una respuesta a esa pregunta. Pero hay una cosa que me viene ahora a la mente, ¿no? De una anécdota muy interesante. Al comienzo de la democracia y bueno, del Estatuto de Autonomía de Cantabria, que es un poco por esa justificación, o bueno, buscando, diríamos, ese hueco, se generó la editorial, ¿no? Creíamos que debía haber una editorial que caminara con la autonomía para poder, diríamos, desarrollar pues todo las facetas culturales. Bien, en ese sentido recuerdo que teníamos un estudio unido a lo que era todavía el inicio de la editorial, un estudio de diseño en Hernán Cortés, una planta que había una serie de personas, y un día, bueno, pues por una serie de circunstancias apareció por allí Eduardo Sanz y subió arriba, abrió la puerta y dijo: pero bueno, ¿cómo habéis hecho todo esto aquí? Si yo me tuve que ir a Madrid porque aquí no había posibilidad para nada, vamos, y menos para pensar en algo de esto. Y aquello que nosotros, bueno, pues llamamos como una pequeña factoría, que era una factoría relacionada con el mundo de la cultura, como podía ser, bueno, en términos diferentes, pero si pudiéramos buscar un símil, la de Andy Warhol, pues hacíamos de todo. Se pintaban escaparates, o sea, se rotulaban más que pintar, ahora que se lleva mucho de moda. Hacíamos diseño de tarjetas de visita,
e incluso había allí personas que hacían desde el cartel hasta el teatro, el mismo. Es decir, como no había una infraestructura todavía desarrollada en materia de cultura y había una consejería de cultura incipiente, pues nosotros de alguna forma y con los conocimientos que teníamos y el ímpetu juvenil también, pues trabajamos en ese sentido. Es decir, que aquello cubrió unas expectativas, pero que yo estoy seguro que ahora mismo puede suceder en otros ámbitos a los jóvenes que ven posibilidades en entornos y lugares en que la sociedad pues no los ve o no los considera. Y aquello que iniciamos así, que bueno, pues tuvo diríamos, sus momentos buenos, difíciles, hubo que pasar crisis, hubo que pasar problemas. Al final ha quedado pues la editorial. Y eso es un poco, si tuviéramos que hacer una abstracción, ¿no?, de todas las cosas. Es decir, yo pienso que a lo largo de estos 2 años que llevamos en este pequeño observatorio, es verdad que han pasado muchos proyectos, muchas personas, y es verdad que esa fuerza está ahí, ¿no? Y existe esas personas que tienen ese sueño, esa visión, porque yo creo que el imaginar es la antesala de poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues es mucha gente, como tú bien comentas, de aquel equipo, de aquella época, que, bueno, había una visión de lo que se quería hacer y de lo que se intentaba hacer. Y en esa dialéctica, digamos, de interacción con la realidad es donde se va viendo. Entonces, trasladándolo un poco, traspolándolo a la realidad, esa misma fuerza está, y hay mucha gente ahora mismo que está intentando llevar a cabo ese sueño, llevar a cabo, buscar ese hueco. Y yo creo que en el ámbito de la cultura, en concreto, entendiéndolo con amplitud, por aquí han pasado diferentes proyectos, pero yo creo que es un sector clave, ¿no?, ahora mismo, porque la cultura transforma el mundo. Y sin embargo, quizás ahora estamos más en los dineros. Pero como que, ¿qué opinión te merece a ti? Hombre, yo considero que cuando la cultura se empuja, la sociedad se transforma, ¿no? Y eso no es nada nuevo. Hay que pensar que ahora mismo estamos viviendo una especie de revolución cultural, ¿no?, a nivel global. La económica es, diríamos, determinante en cuanto a que condiciona muchas cuestiones y sirve para presionar. Pero el verdadero cambio es el cambio cultural. Tenemos que recordar el manifiesto de la UNESCO, Cultura y Desarrollo, Progreso en la Diversidad, que se quedó ya en esos años 80, 70 y tantos. Estaba el señor Federico. Sí, Mayor Zaragoza. Y ahora estamos en la cultura de la globalización, que no se la ha definido a nivel cultural a lo mejor, o no se la ha trabajado o se ha desarrollado. Yo pienso que sí, que la han tenido en cuenta, pero no se ha desarrollado todavía. Y vivimos, pues eso, unos momentos de inquietud, porque están influyendo otras culturas a través de la economía, con otros conceptos que no son los que tenemos establecidos. Y eso es un poco por la debilidad de la cultura. Hace poco había un presidente de un país que decía que, bueno, Europa está pasando un mal momento, pero con toda la cantidad de gente que tiene allí conocimientos y en todas las materias, creo que lo logre superar. Pero la verdad es que estamos recibiendo un ataque a lo que podríamos llamar la cultura
europea, la cultura local, la cultura personal, de otras culturas que tienen otros valores y otras formas de ver la vida. Y eso, hay dos caminos solamente. Es trabajar seriamente en lo nuestro para adaptarlo a los momentos que vivimos, desarrollar nuestra cultura, o dejarse llevar por la otra cultura con todas las consecuencias que pueda tener en los cambios tan importantes sociales, ¿no?, del lugar en que vivimos. En ese aspecto, pues, con nuestra editorial hemos querido siempre preservar, pero no desde el punto de vista, vamos a decir, obsoleto, ¿no?, sino preservar lo que tenemos para saber dónde estamos y a dónde podemos ir, es decir, a desarrollar todo esto, ¿no? Puede haber otras culturas que son milenarias y ahora mismo están en unos estadios de evolución y de avance importantes, porque han sabido profundizar en sus raíces, en sus conocimientos, para poder dar esos impulsos. Es decir, hay que conocer lo que hacíamos mal y las cuestiones que muchas veces hemos oído, ¿no?, a muchos escritores, ¿no?, del entorno, ¿no? Hemos tenido escritores como José María Pereda, que criticaba las plañideras y otras costumbres malsanas, ¿no?, que se han logrado superar, pero a base de ese conocimiento ha evolucionado la cultura y por consiguiente la sociedad. Son formas sociales, pero también son conocimientos, son formas de vivir, de enfrentarse a los problemas. Ese aspecto es importante, ¿no? Tan importante como, bueno, hay un país ahora que tiene una influencia considerable a nivel económico en el mundo, y la evolución de ellos fue la revolución cultural, en la cual, bueno, pues han sacado un resultado que a nivel global les funciona. Es muy interesante esa anotación, ¿no? Quizás la hemos perdido un poco, ¿no?, la perspectiva esta de China, ¿no?, de dónde vienen, ¿no?, de dónde vienen. Y esta es un poco quizás lo que no debemos de olvidar, ¿no?, de dónde venimos y cuál es un poco nuestra historia, y desde ahí evolucionar. Pero si nos desconectamos del pasado y de nuestra historia, es difícil, ¿no? Quizás a lo mejor estamos un poco en ese momento de una cierta desconexión, ¿no? Es decir, ¿quién era José María Pereda, ¿no? Es decir, bueno, dejamos un poco abierto esta reflexión para en septiembre continuar. Tenemos que avanzar y profundizar. Bueno, quizás a lo mejor también nos podría servir un poco estas tres palabritas, ¿no? Saborea, aprende y apasionate, que son, bueno, pues yo creo que interesantes, porque el mundo del vino es un poco esto, ¿no? Es trabajo, es paciencia, es calma, es tierra, es naturaleza. Masé nos va acompañando durante todos estos meses y es de desear que los siga haciendo para el próximo curso. Con su apoyo y su gentileza te vamos a regalar la entrevista grabada en un pendrive muy bonito. Y además dentro de él viene un curso de vino para poder entrar un poco en ese mundo y aprender algo. Como ellos dicen, saborea, aprende y apasionate. Es parte de la cultura también, gastronómica. Claro. Muchas gracias. Y nosotros somos mediterráneos y bueno, pues el vino yo creo que es muy, muy importante en nuestra cultura, ¿no? El vino y la relación humana, ¿no?
que siempre ha estado ahí muy de la mano, ¿no? Muchas gracias, José Luis, por tu presencia, por tu compañía y feliz verano. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad que me habéis concedido y nada. Continuaremos Muy bien. profundizando y hablando de cultura. Y bueno, yo creo que un honor el que una empresa editorial en Cantabria haya llegado hasta aquí con esta obra, con estos títulos, con este trabajo. Yo creo que es un ejemplo, un buen ejemplo de que las cosas poco a poco se pueden ir haciendo. Y ahí están, y ahí quedan. Muchas gracias a todos ustedes. Estaremos en septiembre de nuevo y desearles que tomen un poquito de sol y sobre todo disfruten el verano. Nos volveremos a encontrar a partir de septiembre. Muy buenas noches. Torres Saber Comer colabora con los emprendedores. Maset colabora con los emprendedores.